La revolución de Bell. Libertad y orden. A la democracia es el gobierno a que aspiran los pueblos libres que han alcanzado una cultura elevada a base de religión, buscando una perfecta moral, el bienestar común y la unión con un ser superior al cual llamamos Dios. La cultura alcanzada por la humanidad está en gran peligro. Hoy un sistema exclusivamente político quiere, haciendo exclusión del gobierno divino, catequizar al mundo por medio de la confusión y el caos y regir los destinos de la humanidad a la base de odios y destrucción. Nosotros no estamos de acuerdo con la agresión comunista y la propugnamos por la sagrada defensa de nuestro hemisferio occidental y abogamos por el fuero sagrado de nuestra Constitución democrática y por el restablecimiento de la moral cristiana. Dedico este libro a los hombres de voluntad de acero, a los grandes rebeldes, a las águilas altaneras, a los que no doblegan jamás su cerviz ante la fusta de ningún tirano, a los superhombres de la humanidad y a los grandes pecadores arrepentidos, porque de ellos saldrá una raza de dioses. Sé demasiado que toda esa fauna de mentecatos, teosofistas, rosacrucistas y espiritistas de Colombia lanzarán una vez más sus difamaciones contra el maestro de la fraternidad universal blanca, aún peor, por el solo hecho de ser colombiano, pues es una tremenda verdad que nadie en su tierra es profeta. Si alguien viene de Oriente hablando inglés y sánscrito, esa fauna de pietistas y mojigatos le besarán los pies, aunque se trate de un impostor. Pero que en Colombia exista un maestro colombiano, eso sí no lo pueden aceptar esos intonsos del espiritualismo. Y llenos de ira acabarán de remacharle los clavos de su cruz a martillazos, y se mofarán del maestro, y le escupirán el rostro porque es una tremenda realidad que nadie en su tierra es profeta. Por ello leemos en el versículo 24 capítulo 4 del Nuevo Testamento estas palabras del Cristo, y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Así pues, no es de extrañar que los mismos espiritualistas de Colombia traten de ridiculizarme. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Versículo 44, capítulo 4 del Nuevo Testamento. Este sublime mensaje que yo, aún peor, le entrego a la humanidad, inevitablemente será rechazado por la mayor parte de los sabiondos del rosacrucismo, del teosofismo, del espiritismo y hasta por ciertos grupos de castrados, volitivos llenos de mojigatería y pietismo, como los denominados hermanos herméticos de Luxor, famosos por su pereza mental, los denominados martinistas, secuaces del imago negro Papus, los denominados budistas libres, entre los cuales abunda el homosexualismo, los partidarios de Max Heindel, famosos por su ignorancia, los explotadores de las distintas religiones del mundo. Y es que es tremendamente real y verdadero que las muchas letras corrompen. Se cuentan por millones los eruditos del espiritualismo, que lo saben todo y no saben nada. Ellos discuten, ellos polemizan, ellos argumentan y se declaran amos del saber, pero en el fondo no son sino pobres mentecatos llenos de odios, llenos de egoísmos, llenos de envidias, llenos de intrigas y rencores. Y es que para llegar a la alta iniciación no se necesita ser erudito,
Lo que se requiere es ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A la alta iniciación no se llega con el intelecto, sino con el corazón, y existen verdaderos maestros de la fraternidad blanca que ni siquiera saben leer ni escribir, y sin embargo son grandes sabios iluminados. El tiempo que pierden esos mentecatos de las tan famosas escuelas espiritualistas llenándose la cabeza de teorías y misticismos enfermizos que a nada conducen, deberían emplearlo en corregir todos sus defectos y acabar con todas sus lacras morales, porque al Gólgota de la alta iniciación solo suben las almas de corazón puro y santo. El intelecto no llega jamás a la iniciación, al Gólgota de la alta iniciación solo llega el corazón. La mayor parte de espiritistas, teosofistas, rosacrucistas, etc., están ya corrompidos y tienen la cabeza llena de teorías absurdas y prejuicios ancestrales. Ellos no le dan pase a nada nuevo. Cuando entró en circulación nuestro libro titulado El matrimonio perfecto, no hubo espiritualista de Colombia que no lanzara contra nosotros la infamia de sus críticas. Y es que los estultos no estudian para aprender, sino para criticar. Cada escuela, sociedad o logia espiritualista tiene su tiranuelo y su camarilla de mentecatos que no quieren nada nuevo. Ningún jefecillo o tiranuelo de aula o logia quiere admitir nada que pueda amenazarle la existencia y el negocio de su congregación. Dentro de poco rugirán los cañones de la Tercera Guerra Mundial y entonces los que hoy se burlan de aún peor tendrán que escucharlo. La justicia es la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley. Los dioses juzgaron a la gran ramera la humanidad y la consideraron indigna. La sentencia de los dioses es: al abismo, al abismo, al abismo. Hombres de la edad de Acuario, hombres del siglo XXI, hombres del siglo 30, permaneced firmes en la luz. Acordaos que los hombres del siglo XX fueron unos bárbaros y que todos ellos perecieron y fueron castigados por sus maldades. Que esto sirva de ejemplo para que permanezcáis firmes en la fe de Cristo. Hombres de Acuario, apurad vuestro camino hacia la luz. Redimíos y fusionaos con vuestros íntimos antes de que los malvados del siglo XX salgan del abismo. Un nuevo signo de tinieblas se acerca, Capricornio, y a vosotros os toca estar alertas y vigilantes porque la tierra será nuevamente invadida por las almas demonios. De la edad negra que en el siglo XX yo aún peor encerré en el abismo, para que vosotros tuvierais la felicidad que ahora estáis disfrutando. Hombres de Acuario, a vosotros especialmente dedico este libro que los bárbaros del siglo XX no entendieron. Hombres del siglo XX, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, la civilización actual. Como quien quiebra un vaso de barro que no puede más restaurarse, y en Topet, valle de la matanza, se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Capítulo 19, versículo 11, Jeremías. Aún peor, la verdad es como las tempestades, causa estragos. Al hombre le agrada la lisonja y le desagrada que le digan la verdad porque es amigo del engaño. A las gentes les agrada más que le hablen de falacias que de verdades. Se fascinan con lo falso y se sorprenden con la verdad. Desde que a Sócrates le dieron la cicuta, la verdad quedó siendo amarga. En el vestíbulo del santuario, el hombre en la ciudad se ha convertido en idólatra del becerro de oro, o sea, del dinero, que es hechura del mismo hombre. Por medio de él viene a ser la máxima aspiración
en la actual civilización. Tanto el hombre que perdió su juventud adquiriendo conocimientos por medio del estudio intelectivo, como el que nada ha estudiado, llegan a esa misma aspiración, el dinero, tanto para el que mucho tiene como para el que nada tiene. El dinero es la panacea para todos los males. Es en lo único que están de acuerdo los que saben y los que nada saben, los que tienen y los que nada tienen. Cuando el gran iniciado Moisés subió entre truenos, rayos, relámpagos y tempestades al monte Sinaí para conquistar las tablas de la ley, no tuvo temor de las dificultades en medio de las cuales se debatió para adquirir los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son las leyes del código de la naturaleza. Todo su inmenso sacrificio se estrelló cuando, bajado de la montaña, encontró al pueblo de Dios adorando al becerro de oro, a ese mismo dinero que hoy ha embriagado totalmente a la especie humana, y lleno de profundo dolor e indignación, rompió las tablas de la ley, es decir, el conocimiento adquirido por él. Con tanto sacrificio, no pudo llegar a manos del hombre, porque el hombre estaba adorando a las cosas de su propia hechura. Hoy ha llegado al máximo esa idolatría, y el hombre tendrá que saber por propia experiencia cuál será el resultado de haberse roto contra sus costumbres e idolatría de falsos ídolos, las leyes del código de la naturaleza. En lo material todo ha progresado. En el campo moral el hombre se ha hecho un perfecto artista, y en el campo espiritual lo recuerda como una posible promesa. La palabra misterio ha servido de rótulo maravilloso para clasificar lo que el hombre impreparado no alcanza a comprender. El hombre en sí no ha progresado, más bien se ha hecho inútil. Si al hombre civilizado se le quitan los elementos de que se vale para ser poderoso, daría lástima su aspecto. Le parece que en la comodidad está su felicidad y con afán la busca y la consigue, pero después de que la obtiene, la desbarata caprichosamente, y esto lo hace hasta en el campo mismo de sus sentimientos íntimos. Así vemos que afanoso busca un amor, lo consigue, forma un hogar cariñoso y respetado. Cuidadoso, y a través de mucho tiempo va formando el calor de su hogar. Y el día menos pensado, él mismo se encarga de desbaratarlo, como si no sintiera dolor por la obra que él mismo ha realizado. Y si esto hace con su propia obra, con su propio dolor, ¿qué no será capaz de hacer con el dolor ajeno? Se ha hecho poderoso para el mal y trata de justificarlo recurriendo a la historia, para confirmar que así ha sido el hombre en todo tiempo y que la historia se repite. Maravillosa forma de justificar la perversidad. Y así sigue preparándose para destruirse. Sin embargo, el hombre cree sinceramente que está buscando el bien y la perfección. Puede que sus intenciones sean ciertas, pero va por otro camino en su búsqueda de la perfección, porque le ha puesto más atención a las cosas de su propia hechura que a las que hace el eterno Dios viviente. La educación en general es netamente material, aun cuando la asista con sentimientos piadosos y sabor religioso. Porque la educación actual no logra transformar al ser, lo capacita, pero sigue acompañado de todos sus vicios y rencores. El malo, el perverso, no dejan de serlo por el hecho de que tengan mucha instrucción.
Para que la educación logre cultivar al ser, es decir, transformar sus malas cualidades en buenas, es indispensable conocer a fondo las leyes de la naturaleza y la posición del hombre frente a ellas. La cultura que actualmente se le brinda a los pueblos solo sirve para hacerlos aptos para el consumo de los elementos que produce el becerro de oro. El progreso material tiene íntima relación con los problemas económicos. El progreso material se traduce en mayor comodidad y la mayor comodidad requiere mayor inversión de dinero para la vida cotidiana. Por una parte, todo el mundo desea y exige mayor comodidad, una completa facilidad para todo, y por otra, el mismo hombre se queja del costo de la vida. No se puede invitar al placer sin que asista su hermano gemelo, el dolor, y por otra parte, el hecho real es que así como una familia se grava notoriamente cuando adquiere comodidades para su hogar, así también los hijos de una ciudad quedan de inmediato fuertemente grabados en lo económico cuando la ciudad les brinda mayores comodidades y facilidades, es decir, aumentan de inmediato el costo de la vida. Una ciudad que pavimenta sus calles tiene que salir el costo de esa pavimentación del dinero de todos los que la habitan y de los que transitoriamente la visitan. Porque de inmediato la valorización que recibe el edificio requiere aumento del arrendamiento, y esto implica aumento de las mercancías que se adquieren en dicho edificio. La comodidad es la que ha hecho al hombre cobarde, por ello le tiene miedo a la vida, a la muerte, al mañana, al que dirán. El hombre valeroso evade la comodidad porque no tiene miedo. De ahora en adelante la humanidad recibirá mucho dolor y hay que recibirlo con resignación, porque es el medio de que se vale la madre naturaleza para hacer que sus hijos vuelvan a ella. El dolor vendrá a ser el yunque con que se fragüe la nueva humanidad. Las razas que han llegado a gozar de mayor comodidad jamás han sido las de mayor durabilidad, como agremaciones humanas. Esas desaparecen y de ellas solo quedan los vestigios de su grandeza y opulencia. Lo único que puede acabar con el becerro de oro es el dolor, porque el dolor fue el camino que nos mostró el Cristo para redimirnos.